El Pleno del Congreso aprobó la reforma constitucional que penaliza los aportes ilegales a los partidos políticos. El dictamen recibió 92 votos a favor y 10 en contra. Hubo una abstención. El presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, aseveró que el texto de la reforma constitucional seguirá el curso que la representación nacional determine. Mientras tanto, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, saludó la aprobación de esta segunda reforma de la Constitución. Candidatos que participan en las elecciones para la Alcaldía de Lima reclamaron un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones contra Renzo Reyardo y Ricardo Belmont por promover un debate paralelo al organizado por esa entidad. Víctor Ticona, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señaló que los candidatos pueden participar en los debates que consideren convenientes, pero que realizar uno en paralelo al ya acordado atenta contra el derecho a información que tiene el electorado y constituye una falta de respeto a las demás organizaciones que compiten. Horas antes, Ricardo Belmont aseguró que no debatirá a la misma hora que los otros postulantes. Y Pedro Pablo Kuczynski pidió cambiar la fecha de la cita con la Fiscalía, programada para mañana en la investigación que se le sigue por el indulto a Alberto Fujimori. Según su abogado César Nakazaki, ellos recién fueron incorporados como investigados por el caso del indulto de los Mamani Videos. Además, el Poder Judicial convalidó la medida dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar las cuentas bancarias del expresidente, quien también es investigado por el caso Odebrecht. En un operativo conjunto entre la DILCOTE y el INPI y el Ministerio Público realizado en 12 cárceles del país, fueron incautados material terrorista entre los presos condenados por ese delito. Durante la operación Averno Rojo 2018 se encontraron volantes del Movadef, documentos y manuscritos sobre el estudio de la lucha armada. El ministro del Interior, Mauro Medina, explicó que este operativo es una medida de prevención de cualquier actividad que puedan estar planificando la organización terrorista Sendero Luminoso y sus brazos políticos Movadef y FUDEP. Y ya sabe que para estar al día con la información nacional e internacional tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre en Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mario, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia. Bueno, es el programa después de mucho tiempo. Buenas noches. Sí, reaparece. Reaparece, y eso nos alegra mucho. Y también al señor Jorge Treyes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Ex ministro ¿Qué tal? en caso. ¿Qué tal? Así es, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Pues bien, sí, efectivamente hace mucho tiempo que no... Acá estoy. Ajá, porque una vez que dejó de ser ministra, todavía dejó pasar también Sí, creo que hay que saber pasar. un periodo de desintoxicación. No, hay que saber pasar y además estaba montando nuevamente la notaría abocada a retomar mis actividades profesionales, pero ahora... ¿Ya está de lleno nuevamente en la política? Estoy de secretaria general del PPC, abocada al tema interno, pero obviamente la coyuntura nacional, un tema de necesidades de reformas políticas y de justicia, que son los temas que yo trabajo hace años, te obliga a decir tu opinión, ¿no? Sumar en este esfuerzo conjunto. Muy bien, precisamente en esa línea el Pleno del Congreso ha aprobado ya una segunda reforma constitucional. La primera, como ustedes recordarán, es la que tiene que ver con la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora tiene otro nombre. La reforma aprobada hoy día tiene que ver con los aportes a los partidos políticos, aquellos que se consideran ilegales. Estos aportes, si ustedes recuerdan, antes, si se demostraban o se establecían, eran faltas y merecían sanciones administrativas. Lo que se ha colocado ahora, o se aspira a colocar ahora en la Constitución, es que reciban sanciones penales también. El dictamen que se votó en el Pleno recibió 92 votos a favor, es decir, una amplísima mayoría. 10 en contra, lo que es una diferencia con el Consejo Nacional de la Magistratura, donde no hubo votos en contra, que yo recuerde, y hubo una abstención. Algún ausentismo también, porque faltan como 27 congresistas.
A todo esto, el presidente del Legislativo dijo que el texto de la reforma constitucional seguirá el curso que la representación nacional determine, algo más o menos evidente. Vamos a ver el momento de la votación y lo que dijeron luego los voceros de las distintas bancadas. Han votado a favor 89 señores congresistas, 9 en contra, 1 abstención, que conste el voto de la presidencia, 90 a favor, más Vieira, rojo, Ceballos, verde, Donaire Patricia, verde, 92 a favor, 10 en contra, 1 abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la reforma del artículo 35 de la Constitución Política del Perú para regular el financiamiento de organizaciones políticas y en atención al número de votos alcanzados. Escuchamos también lo que dijeron los voceros después de la votación. Un logro de este Parlamento que cuando consensúa, cuando trabaja, cuando antepone los objetivos de país, supera cualquier diferencia doctrinaria y escribe en la Constitución. El día de hoy, por amplia mayoría, más de 90 votos, ha sido aprobada la segunda reforma constitucional de lo que tiene propuesto este Parlamento como la gran reforma política, reforma electoral y reforma del sistema de justicia. Vamos a seguir trabajando, pero el día de hoy se han constitucionalizado principios importantísimos, la transparencia, la rendición de cuentas, que pueda realmente haber un marco constitucional que regule no solamente el marco legal que ya existe, sino aquel que vamos a construir. Lo que buscamos son partidos políticos sólidos que participen activamente y que convoquen a los mejores. Vamos a seguir trabajando. En esta lógica y en la certeza de que este Parlamento le ha otorgado prioridad a las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo, es que el día de hoy, con más de 90 votos, las distintas fuerzas políticas hemos podido corregir el proyecto remitido, mejorarlo sin duda y establecer los lineamientos constitucionales del financiamiento en nuestro país. Yo le voy a dar pase a la presidenta de la... Tenemos primero que saludar que se haya aprobado esta nueva reforma constitucional en su primera votación y que esta quede habilitada para el referéndum del 9 de diciembre que el presidente Vizcarra se ha comprometido frente a la ciudadanía. En segundo lugar, señalar que al entender de nuestra bancada no solo no se ha desnaturalizado la propuesta del Ejecutivo, sino que se ha fortalecido con las propuestas de las distintas, los aportes de las distintas bancadas, de los distintos voceros, de los distintos representantes de este Parlamento. Desde ese punto de vista, creo que no hay que caer en el populismo y hay que saber reconocer que aquí hay un trabajo de consenso y de debate democrático y que si finalmente las propuestas no son aprobadas con los puntos y comas como uno quisiera, esa es parte precisamente de la práctica democrática y del respeto al fuero parlamentario que nosotros siempre hemos sabido expresar. Así es que... Queremos decir a nombre del Nuevo Perú que nosotros cumplimos nuestra palabra. Le dijimos al país que le daríamos luz verde a la reforma y que sería la gente, a través de un referéndum, quien decida si está a favor o está en contra. Nosotros hoy día hemos buscado que se cumpla con los mínimos que se le dijo al país. Primero, que se señale formalmente que hay financiación legal y también financiación ilegal, y se incluyó en el dictamen. Hemos logrado algo que no estaba y que nos parece muy importante, y es que la financiación ilegal sea además penalizada. Hoy por hoy la financiación ilegal no es delito penal, pero con esta incorporación se obliga al Congreso a que toda financiación ilegal esté formalmente tipificada como un delito penal. Eso ha sido importantísimo. La segunda cosa que hemos... Primero quiero felicitar al Congreso de la República, porque aquí estamos, no una bancada ni dos, sino gran parte de las bancadas comprometidas con el país y asumiendo ese gran compromiso que también lo asumimos la semana pasada con el presidente de la República, que las reformas estarán terminadas para el 4 de octubre. Y un claro ejemplo para ello es que ahora hemos aprobado una ley muy importante,
la cual busca transparentar el financiamiento de los partidos políticos. Ya no más Odebrecht o ya no más dinero en maletas en ese país. Lo que estamos buscando es de que todo ese dinero sea transparentado y sobre todo bancarizado. Lo que estamos buscando es potenciar a los partidos políticos y buscar lo mejor para el país. Ese es un mensaje de Alianza para el Progreso. Solamente diré que hoy, en esta reforma que hemos hecho al artículo 35, hemos incorporado en la Constitución como valor fundamental la transparencia, la rendición de cuentas, la supervisión. No habrá un centavo para el funcionamiento de los partidos políticos y para las campañas electorales que no se rinda cuenta. Y lo que esté bancarizado de acuerdo a ley. Nunca más el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo especialmente tratarán de perforar la democracia. Vamos a buscar a través de esta reforma que los partidos sean sólidos y fuertes, porque en los países donde nosotros vemos que hay sólidas democracias es porque hay partidos fuertes. Y esta norma constitucional apunta a eso, a instaurar un principio de transparencia, de supervisión, de rendición de cuentas, que va a mejorar la calidad de la democracia en beneficio de los más pobres del país. Muy bien, interesante el comentario que el vocero de cada bancada hace. En el caso de Úrsula Letona queda tintineando el asunto, hemos logrado corregir, que es consistente con aquello de los mamarrachos y todos los otros comentarios sobre los... Pues, también eso de ahí, que de manera privada o pública han hecho algunos miembros de esa bancada. Y el señor Violeta. El señor Violeta, ¿qué por cosa? su parte. Sí, ¿qué destacó? Que no se movió una coma, ¿no? Del espíritu, del espíritu. Que el espíritu que continúa. Bueno. ¿Están sorprendidos Todos ustedes ganaron, con que se haya aprobado a esta velocidad esta reforma en particular? No. No. No, porque lo que estamos viendo en el fondo es un entendimiento político, ¿no? La oposición no quiere oponerse ni confrontar la fuerza que tiene ahora un presidente. Eso no significa que jurídicamente tenga esto mayor impacto. Si tú lees, por ejemplo, voy a leerlo, el artículo 35 de la Constitución, hermoso, dice: los ciudadanos, la ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional. Es decir, toda la reforma que se ha hecho técnicamente debe hacerse por ley, si estamos apurados. Penalizar conductas, especificar rendimientos de cuentas, todo eso se ha hecho siempre por ley. Entonces, ¿para qué esto? Lo que ocurre es que, a mi juicio, y soy en ese sentido quizás un aguafiestas, pero desgraciadamente, que cada vez más nos estamos entregando, ¿no es cierto?, a lo que quiere, entre comillas, la gente, ¿no? Y en el fondo, en el origen, está un presidente precipitado. Porque realmente, todo esto, de lo cual se vanaglorian todos los voceros, normalmente se hacía por ley. Ahora lo han puesto en la Constitución. Vamos a ver si mañana, con el cambio que hay, ¿no es cierto?, en todas las tecnologías en el mundo, esa norma constitucional no va a volverse o difícil o problemática, y para modificarla se va a necesitar 2 legislaturas ordinarias. Creo que técnicamente lo que yo veo hoy día, no voy a decir cómo decirlo sin decirlo, no sé, pero Dígalo, póngalo por WhatsApp. no es muy serio. Ajá, no es muy serio. No es muy serio. Digamos, No está muy logrado. si todavía estuviese en el curso de acto jurídico delante de mis alumnos, creo que lo criticaría con fortaleza. Si yo quiero ir a lo que esto significa, ¿para qué le sirve al ciudadano una norma de esta naturaleza? ¿Y qué objetivo cumple? Que es en realidad la pregunta que deberíamos hacernos siempre que aprobamos una norma. O sea, ¿para qué me sirve a mí? Que es la pregunta que se está haciendo que no se escucha. Y voy a aprovechar para hablar también de una preocupación que tengo sobre la reforma de la Junta, del nuevo CNN, esta Junta Nacional de Jueces.
En el tema del financiamiento, como bien ha señalado Jorge, esto podría haberse hecho perfectamente por una norma de desarrollo constitucional. La demanda de que se incorpore en la Constitución es que hoy sabemos que una ley, incluso orgánica, se puede modificar. Estamos, sí, legislando en función de una realidad que puede cambiar en 4 años, pero la circunstancia probablemente tan peculiar que vive el país, de una mayoría absoluta que no necesariamente puede estar sintonizando con lo que se considera son las necesidades del país, te obliga a poner determinados principios que deberían estar en la ley, en la Constitución. Sí, yo termino y claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Es obvio que la transparencia debería ser parte de una norma de desarrollo, pero no lo es. Es obvio que un financiamiento ilegal de partidos políticos fruto del narcotráfico, del lavado de activos, debería tener una sanción penal, porque es lavado de activos, pero hoy no lo es. Entonces, si tú conviertes eso en una norma constitucional y dices, oye, por si acaso, el financiamiento de partidos políticos no puede provenir de fuente ilegal y además, si viniera de fuente ilegal, eso no va a ser una sanción administrativa, sino una sanción penal, obviamente lo deberías hacer en una norma de desarrollo, porque no está prohibido, es obvio, se deduce del propio texto constitucional. Si me permites. Sí, claro, a ver. Creo que la realidad te desmiente. ¿Por qué? Porque esa mayoría que tú dices que no quiere la reforma, la acaba de aprobar. Sí, claro. Que lo haya hecho como constituyente y no como legislador, no significa que no lo ha hecho. Pero eso es bueno. Pues. Yo te diría que esta mayoría, que para mí es al revés, es demasiado concesiva, no solamente le ha cedido indebidamente al Ejecutivo en estos excesos constitucionales, que en el fondo lo único que quieren es ir a un referéndum con motivos políticos quizás defendibles, pero no jurídicos ni técnicos, sino que además esta mayoría hace 3 meses le ha dado una delegación de facultades que le ha permitido al gobierno dar más de 100 decretos legislativos llenos de perlas. Te digo una. Hoy el mundo atraviesa por un periodo de dificultades con respecto a los capitales. Porque la fortaleza de la economía americana hace que los capitales vayan allá. Es más difícil captar capitales. Este gobierno acaba de gravar los préstamos. Ya está bien, pero regresemos a la pregunta. Déjame terminar mi fundamento. Ya te di la cuestión previa. Lo que quiero decirte es que tú estás viendo, por razones políticas, a una mayoría que no cumple, a mi juicio, con su deber de oposición y a un gobierno que nos está mandando por donde no hay que ir. Está bien, pero estamos aquí, más allá de la posición que uno tenga, yo sí creo que una mayoría tan grande como la que tiene el fujimorismo, que podría ser de cualquier otro partido, eso no lo estoy cuestionando, que podría ser de cualquier otro partido, podría haber implementado su propio plan de gobierno, podría haber implementado muchas cosas y todas son legítimas, pero que la lógica en un momento en el cual el país reclama, y yo sí reclamo como parte de un partido político, transparencia en las fuentes, seguridad en esa transparencia, creo que la modificación urgente era la del CNM, esa sí me parece que era urgente. Y si se quiso incorporar el tema de financiamiento de partidos para elevar a rango constitucional lo que ya existía, porque te estás equivocando, no es solo que han aprobado lo de hoy, ya han aprobado esas modificaciones legislativas hace 6 meses. Pasamos lo legal a la Constitución, vas a tener una Constitución de 20.000 artículos. Está bien, yo no estoy... Mira, muchas cosas no son técnicas. Es absolutamente antitécnico. Probablemente. El principio constitucional ya alumbra todas las reformas que se han hecho. Por lo mismo, ¿para qué 2 legislaturas? ¿Para qué un referéndum si tenemos viada? En un país, por eso... Es el tema de fondo. Tratemos el tema de financiamiento. En un país en el que se ha infiltrado el narcotráfico y el lavado de activos en la política, tú necesitas garantías de que la modificación de una constitución o el cambio en determinadas instituciones no se va a dar en una simple legislatura. Eso no es jurídico. A mí me parece... No es jurídico. La Constitución finalmente... Está bien, Jorge, es tu posición. Ya en el Código Penal están tipificados todos los delitos relativos a esas materias. Y si tú quieres modificarlo, no es verdad. Auméntalo, modifícalo, pero no lo metas en la Constitución. Hoy día, si se demuestra que ha habido lavado de activos en algunos de los financiamientos, que es la razón por la que hay un expresidente que ha estado preso recientemente, y si se demuestra que el problema es solamente de financiamiento de partidos, eso es una falta administrativa.
No es una sanción penal. No tiene y nada eso que ver con lo que digo. no es correcto. Si me permites un minuto. No, déjame terminar Sí. y luego te doy 2, que te los dé él porque ellos son los moderadores. Pero en todo caso, lo que quiero decir es... Espérate, voy a apuntar. Lo que quiero decir es, sí, no, permíteme, no es que no quiera, es que quiero terminar la idea con el otro tema que me preocupa más y te va a preocupar más a ti. La reforma de la Junta Nacional de Jueces, que es el de Justicia, que es el que a mí me parece fundamental y que justificaba adelantar el proceso, porque finalmente el tema de financiamiento se podía discutir en marzo, las elecciones siguientes son todavía en el 2021. Pero esto no. Tiene una disposición final que señala que recién en 90 días se tendrá que dar la norma de desarrollo constitucional, la ley orgánica, y que recién después de eso se tendrá que convocar a través del Defensor del Pueblo a la comisión que elija a los nuevos miembros. ¿Qué sentido tiene haber hecho esto por referéndum si no era que esto en enero se pudiera constituir y que se pudiera nombrar a los nuevos miembros del CNM o de la Junta y que estos pudieran revisar los nombramientos que no se hicieron correctamente para que se pudiera corregir un sistema de justicia que hace agua por todas partes? Entonces sí quiero llamar la atención porque eso se puede solucionar. Es decir, si efectivamente se aprueba por referéndum la modificación, la norma de desarrollo constitucional, la ley orgánica, se podría perfectamente, si se presenta inmediatamente, discutir antes del 15 de diciembre. Con lo cual no tienes que esperar los 90 días, porque es hasta 90 días, apruebas la norma en esta legislatura y puede el Defensor del Pueblo y los miembros de la comisión constituir y conformar y, digamos, convocar a este famoso concurso en enero o en febrero, en el tiempo que tome, y no pierdes hasta marzo para empezar a discutir una ley orgánica. No lo puedes hacer antes, porque la reforma constitucional no se ha aprobado, pero creo que sí es un deber que entendamos la lógica detrás de todo este apuro. Y la lógica es el sistema de justicia. Esa era la lógica. Las reformas políticas sí son urgentes, sí son importantes. Estas no son todas las que se necesitan hacer, ni mucho menos. Pero las urgentes eran las reformas del sistema de justicia y pasaban por la forma como se nombraba, elegía, ratificaba y destituía jueces y fiscales. Entonces eso sí lo quiero dejar ahí para que no se nos vaya a ir y pensemos que simplemente con lo que se ha aprobado es suficiente. Creo que no es perfecta la norma, no me encanta, ni mucho menos, pero bueno, vamos a dar el paso para cambiar este sistema que... En fin, podríamos analizar si es buena o mala esa norma, pero lo que me parece peor y una vez aprobada es que se patee el tema hasta marzo o abril, en el mejor de los casos, ¿no? Pero aquello sobre lo que está llamando la atención, Jorge, me parece que es lo innecesario que resulta patear a nivel constitucional algo que debía estar solamente a nivel de ley por una circunstancia política. Eso es lo contrario a lo que debe ocurrir con una constitución. Y la verdad, ¿no? Yo sé que tú no solamente eres política, pero sostener... Perdón, soy déjame hablar a mí por lo menos minuto y medio. Tranquilo. Y después sigues tú. Sí, claro. Mira, sostener que las figuras penales deben estar en la Constitución, yo no lo he escuchado nunca. No creo que haya una Constitución en el mundo donde la tipicidad del derecho penal necesario esté en lugar de los principios. Entonces, sostener que por razones las que sean, debe la Constitución volverse el sitio de las figuras penales, eso... Pero eso no está pasando. Bárbaros, ¿no? Yo no sé si has revisado el texto sustitutorio, no, de ninguna manera. Pero, de repente te he escuchado mal. No. Porque lo que yo quería decir, y tú pretendías, digamos, decir que no era cierto, es que lo que se ha hecho ahora técnicamente no es correcto, porque la Constitución te señala los grandes principios que se desarrollan por ley. Sí. Para eso son los congresos. Sí, claro. Los congresos no son para hacer constituciones. Yo entiendo que ante la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura tenías que modificarlo, pero lo que hemos visto hoy día, todo es materia de un congreso. Entonces todo esto responde a cuestiones políticas que a mi juicio le quitan lustre al Congreso. Voy a leer, si me permiten, sí, qué es lo que se ha agregado, porque lo que usted leyó continúa todavía en el artículo 35 de la Constitución. Sí, claro. Y lo que se ha agregado es que el financiamiento público promueve la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterios de... El financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero con las excepciones, topes y restricciones correspondientes, que eso es lo que está en la ley, ¿cierto? El financiamiento ilegal genera la sanción administrativa, civil y penal respectiva.
Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación, radiales y televisivos, mediante financiamiento público indirecto. Eso último no entiendo. O sea, solo la franja electoral. La franja. Y hay que hacer, como ya hemos escuchado a la congresista Glave, me parece, que hay que hacer una modificación ahora en el Código Penal para que aparezca ahí. Y bueno, saber qué es financiamiento ilegal. ¿Qué es financiamiento ilegal? ¿Qué es? Pero siempre puedes tú establecer las figuras del financiamiento, unas que son, digamos, faltas y otras que son delitos. Para eso no requiere la Constitución. Sí, Es decir, todo esto, a mi juicio, responde, por un lado, al presidente que se lanzó por una aventura y a la oposición que no quiere confrontar. Entonces, vos estamos viendo un show. Del Nada más. fujimorismo y del... Todos son culpables. Yo creo que ahí hay responsables en todo lo malo y también en todo lo bueno que se logre, porque finalmente eso es un acuerdo de voluntades. Pero yo sí creo que elevar a rango constitucional algunas decisiones en materia de financiamiento, que con la infiltración de corruptos, narcotráfico, lavado de activos en la política, debían de tener por lo menos una protección constitucional, Jorge. Sí lo creo. Por supuesto, de ninguna manera hacer una norma de desarrollo legislativo en la Constitución a nivel del tipo penal. Pero dejar claro una cosa tan obvia como la transparencia, una cosa que está en la ley, pero que mañana puede no estar, como muchas cosas, la minería ilegal que entra y sale. La transparencia está en la Constitución, Está el bien, 35. está bien. O sea, eso sí no puedes aumentarlo, los salarios que te das al cielo. No, el tema del financiamiento privado, el tema de que el financiamiento ilegal tiene sanción penal y no solo administrativo, eso debería ser obvio. Pero perdón, tú Pero sabes, no tú es. sabes, hay capítulos del Código Penal Pero, que Jorge, tipifican el financiamiento ilegal. Pero, Jorge, y no está en la Constitución. ¿por qué no revisamos todas las defensas de todos los que están siendo investigados a nivel de partidos? Y escucharás que todos dicen, en todo caso, si se prueba que la fuente no es lícita, eso es una falta administrativa, no penal. Es un problema de ley, nada más, es lo que digo, de ley, no es un problema constitucional. Pero, y el Congreso, que todos pagamos, está dedicando sus horas a actividades que no son necesarias. Y vamos a pagar un referéndum que tampoco es necesario. No, yo creo que sí en el tema del CNM. Y si creo que lo vas a hacer por el tema del CNM, que es urgente, y ambos hemos coincidido en eso, y puedes subir a rango constitucional una protección del financiamiento de partidos, que son la base de la democracia, nos guste o no, a mí me parece que así no leo yo el es derecho. útil. Pues está bien, está lo bien. respeto. Las posiciones están claras. claro. Tenemos que ir a una pausa. Vamos, un vamos, momento, vamos. Y vamos a regresar después desde el Congreso. Muy bien. Si nos Continúa el debate. No es un debate. Vamos a ir al Congreso. Intercambio de ideas. Exactamente. Posición Está de ideas. la congresista Patricia Donaire, que va a conversar con nosotros precisamente sobre lo que se ha aprobado hoy día. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches ya. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien. Se aprobó finalmente la segunda reforma constitucional. ¿Ustedes están completamente satisfechos con el texto tal cual se ha aprobado o hay algo que consideran que está de más o que está de menos? En lo personal yo apostaba por eliminar completamente el financiamiento que viene de las empresas privadas, ¿no? En un principio vino así el dictamen al Pleno, pero se eliminó esa mención y también van a poder ser recibidos aportes de esta naturaleza. Y también aspiraba a que se pueda sancionar con la pérdida de inscripción a las organizaciones políticas que reciban el financiamiento ilícito, pero siendo, según los argumentos, la Constitución, la norma marco, la norma genérica, entonces estas especificaciones, sobre todo en el tema de pérdida de la inscripción, podemos verla plasmada en una ley ya de desarrollo constitucional. Sí. O sea, con esto que se ha aprobado en la Constitución, ¿ya no vamos a ver a los famosos aportantes fantasmas? A ver, se supone que no. Además, sí hay una ley que ha tratado o ha desarrollado este tema, donde se van a identificar a los aportantes. La ley que existe actualmente prohíbe los aportes anónimos. Es una ley que se ha dado antes de esta modificación constitucional y que tendrá que adecuarse a las nuevas disposiciones que hemos aprobado el día de hoy. Pero definitivamente, al remitir la Constitución a la norma, estamos aceptando que los aportes anónimos no van a existir. Solamente que no se ha introducido esta precisión de la Constitución, ¿no? No, pero no son anónimos. Fantasmas en el sentido de que está el nombre de la persona, su DNI, un monto de
de dinero que supuestamente ha aportado, y cuando se le va a preguntar, dicen, no, yo nunca he puesto ni un centavo. Y ya hemos visto que muchos partidos políticos han hecho eso, porque como hay límites, ¿no?, en montos para ciertas cosas antes de esta ley que se ha aprobado, ¿no es cierto?, hace unos meses, lo podían hacer de esa forma. Pero por eso yo pregunto, ahora con esto que hemos aprobado, para que el público sepa qué es lo que va a ir a votar al referéndum, a ver si le conviene o no, si cree que está bien o no, ¿vamos a dejar de tener a estas personas que no tienen un centavo, pero que de pronto aparecen en una lista de aportantes con nombre y apellido? Es muy difícil decir que esto se va a erradicar del todo con una normativa. Tú sabes que de todas maneras se dice que el echa la ley, echa la trampa, el diablo está en los detalles, pero sí, a través de un proceso de bancarización, si los aportes se hacen a través de los bancos, de todas maneras quienes den su contribución a una organización política van a quedar registrados, porque cuando uno hace un depósito en el banco obviamente le piden su documento de identidad y vamos a poder saber quiénes aportan, ¿no? Eso es, digamos, los detalles que mencionó usted al principio son los que echa de menos en la versión final de esta modificación constitucional. Hay algunos que echa de más, o sea, piensa que se han filtrado cosas que no debieron estar ahí. A ver, yo creo que hemos tratado de lograr un texto consensuado. No ha sido muy fácil. Inclusive en el dictamen de la Comisión de Constitución del día de ayer había muchas generalidades. Hoy tenemos más precisiones. Nunca es lo perfecto, pero por lo menos estamos caminando hacia tratar de usar uno de los mecanismos de la lucha anticorrupción a través de fuentes de financiamiento que sean lícitas, a través del esclarecimiento de los quienes aportan a los partidos políticos. Y esto es el principio de un todo. La Constitución no puede entrar en lo mínimo de los detalles, pero ya las leyes de desarrollo lo podrán hacer, y en ese debate podemos incluir aquellas precisiones que aparentemente se dejaron de lado. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Después de la aprobación de cualquier reforma constitucional, necesariamente la ley tiene que entrar a desarrollarlas. Así que ahí podemos ver aquellos aspectos que ustedes creen que han sido trascendentes, ¿no? Claro. Y en este desarrollo de la ley, imagino que va a decir financiamiento ilegal, 2 puntos. Y no desarrollar qué significa financiamiento ilegal. Bueno, el financiamiento ilegal tendrá que ver con las fuentes prohibidas, aquellos que no pueden hacer su aporte a los partidos políticos en la campaña. Se tendrá que definir, obviamente, caso por caso, ante qué supuestos estamos, y la sanción será la que corresponda, ¿no? Como han podido ver, se ha aprobado sanciones penales civiles o administrativas, que será según el grado de la acción, ¿no? Sí. Y ya para terminar, congresista, acá hay una parte donde dice que el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Esto también está relacionado a las campañas, que es algo que todavía no está y que hay una pretensión de legislar en ese sentido más adelante, porque ahora tenemos un dinero, ¿no es cierto?, público para las organizaciones políticas, pero para ciertas cosas. Después va a cambiar eso para que con los impuestos de todos los peruanos financiemos las campañas políticas de todos los partidos políticos, incluso de los que estamos en contra. A ver, acá hay 2 tipos de financiamiento que los has mencionado bien. El financiamiento público, que puede ser directo, que es dando un dinero en efectivo a los partidos políticos para campañas, y otro es el financiamiento público indirecto, que es a través de la publicidad en los medios de comunicación. Este financiamiento público indirecto es el que se ha aprobado como obligatorio. Entonces ya no van a poder contratar los partidos por sí mismos la publicidad, sino que lo va a hacer el Estado como un mecanismo de transparencia. Obviamente es lógico que se va a acudir a los fondos de todos nosotros para ese financiamiento, pero de alguna manera hace que se transparente a dónde van esos recursos, y que finalmente en las campañas televisivas o radiales donde se gasta o se invierte más en las campañas electorales, y podrá ser de alguna manera monitoreado por el Estado y por todos los peruanos. El financiamiento privado se podrá seguir recibiendo, pero ya no para destinarlo a la publicidad. Muy bien, nos deja claro varios aspectos de lo aprobado. Le agradecemos mucho esta comunicación a la
congresista Patricia Donaire, Gracias. y volvemos a los Buenas noches. estudios. Buenas noches. Muy bien. Bueno, un poco continúa con el debate de qué es lo que tiene que estar y qué es lo que no tiene que estar en una disposición constitucional, ¿no? ¿Qué tanto detalle? Vamos a seguir dando vueltas. Sí, pero solamente para cerrar este tema desde mi punto de vista, si tú solamente incluías el tema de la sanción penal, solucionabas gran parte de los problemas. ¿Por qué la gente ha empujado esto? Porque la propia Patricia planteó un trabajo súper serio de una reforma política y nunca se votó. O sea, desde que empezó la legislatura hasta ahora, de hecho cuando yo era congresista, las reformas políticas, discutir el voto preferencial, discutir la bicameralidad, eran temas que se postergaban. ¿Por qué el tema de financiamiento se volvió urgente? En el último año del último Congreso se aprobó un informe donde Rosa Mávila presentó pruebas de la infiltración del narcotráfico y el lavado de activos como mecanismo en los partidos políticos. Y no pasó absolutamente nada. O sea, lo grave de afirmar que están siendo digitadas las autoridades que legislan lavado de activos, que cambian los tipos penales de minería, es pues muy serio. Entonces yo creo que simplemente consignar que el financiamiento ilegal, es decir, todo lo que no está permitido, va a tener sanción penal, aunque no se dé una norma de desarrollo legislativo, te habilita a, por ejemplo, falsedad genérica, falsedad ideológica. O sea, creo que hay en el Código Penal suficientes tipos penales que te permitirían sancionar lavado de activos sin necesidad de que expresamente se refiera a de dónde vino la plata o dónde salió la plata. Entonces, a mí me parece importante ese avance, que constitucionalmente se diga no voy a aceptar y voy a meter a la cárcel a la persona que se preste a aceptar o a poner dinero ilegal. Y hoy la responsabilidad, según la norma de desarrollo legislativo que se aprobó recientemente, te dice que quien rinde cuentas es el candidato, ya no el partido. ¿Por qué? Porque efectivamente tú podías responder por el partido, pero el candidato, igual hay una mancha al partido por no elegir bien, ¿no? Pero la responsabilidad penal es individual y a mí eso me parece importante. Mira, nadie mejor que yo para estar contra el crimen y el delito, la infiltración, pero por lo mismo, yo siempre he pensado que para eso se requiere la modificación o la creación de tipos penales en un Congreso. Felizmente, Dios mío, voy a salir preocupado, porque ahora resulta que para luchar contra el crimen de vez en cuando hay que ir a la Constitución. De vez en cuando. Yo no sé si eso es correcto, yo pienso que no. Bueno, ¿no? Ahí me parece que en efecto están las dos posiciones ya plenamente establecidas. ¿Pasamos a la siguiente noticia o vamos a ir a una pausa? Pausa y regresamos. Ahí con el tema electoral. Ya. Seguimos acá con el debate. Vamos a pasar al terreno municipal. Pero vamos a ir a otro debate. Vamos a estar de acuerdo en eso. A otro debate. Bueno, los candidatos que participan en las elecciones a la alcaldía de Lima han reclamado un pronunciamiento enérgico por parte del Jurado Nacional de Elecciones contra Renzo Reyardo y Ricardo Belmont, que ya aceptó el señor Belmont debatir con el señor Reyardo el día domingo. No va a ir, ya sabemos, al del Jurado Nacional de Elecciones, no lo hizo Reyardo la vez pasada, y bueno, van a debatir. Lo que están coordinando, además, según entiendo por voz del señor Belmont, es no hacerlo a la misma hora que el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. El presidente del ente electoral ha señalado que los candidatos pueden debatir, participar en los debates que ellos crean convenientes, pero realizaron en paralelo a lo que ya se había acordado y a lo que el señor Reyardo había firmado. Hay que recordar que Belmont no firmó ningún pacto ético. Bueno, dice que eso constituye una falta de respeto a las demás organizaciones que están compitiendo. Vamos a escuchar un momento particular que se dio en el centro de Lima, cuando el señor Urresti, otro de los candidatos, tuvo la oportunidad de acercarse al señor Belmont para pedirle, muy a su estilo, que por favor no haga el debate a la misma hora que el debate del Jurado Nacional de Elecciones. Lo principal es que no se realice el debate a la misma hora en que se va a realizar el debate del Jurado Nacional. El debate es sobre quién es mayor, aparentemente. ¿No? Esa es la sustancia de la discusión. Sí, el debate del debate. Va a ganar Urresti, creo. Sí. No, va a ganar, sí, pues el menor. Es el menor. Sí. Muy bien, lo que ocurre, como ustedes sabrán, es que, claro, Reyardo no fue al debate del domingo pasado, Belmont no va a ir al de este domingo,
y en consecuencia, a invitación de Rayardo, Belmont ha aceptado ir a un debate en Barrios Altos, ¿no? Sí. Que parece un nombre que alude a digamos, cómo ellos se perciben a sí mismos respecto del resto de los candidatos, no en una posición elevada, claro, ¿no? Porque en efecto tienen derecho a hacerlo, pero tiene un impacto político de también, por supuesto. No. Mira, esto es como estamos tomando un cafecito, ¿no? Una agüita. Una agüita. Sí. Yo vi el debate del jurado y la verdad me dio pena, porque 10 o 11 candidatos, ponerlos en fila para que hablen un minuto y después en algunas televisiones salía una señora periodista que en un minuto juzgaba lo que había dicho el candidato. Le decía, miren, él ha dicho A, pero yo que soy experta y le veo los ojos, ha dicho... Es decir, era realmente, no, olvídate donde seas, era una cosa ofensiva. Entonces, es una consecuencia, de alguna manera, de cuando el Estado quiere todo regular. Entonces, que los candidatos empiecen a tener sus competencias personales, me parece muy bien. Sí creo que en el caso hay un compromiso de ellos, de palabra en el jurado. Entonces, los compromisos se cumplen, ¿no? Pero creo que se está reglamentando todo demasiado. A lo mejor lo ponen en la Constitución también. Sí, ahorita lo ponen en la Constitución. No, ahí no estaría de acuerdo. Ahí no estaría de acuerdo. ¿No? Es decir, ¿no? Bueno. El señor Bengolea ha salido muy molesto, ¿no? Sí, yo tengo que decirte que yo soy una mujer del partido, soy del PPC, y tengo un candidato que respaldo, que es Alberto Bengolea, para empezar poniendo las cartas todas sobre la mesa. Bueno, yo estoy de acuerdo. Cada quien puede hacer lo que quiera y hay un tema de responsabilidad y el ciudadano juzga. Hasta ahí me parece que son las reglas de mi vida, en realidad. Pero yo creo que hay que cumplir la palabra. Sí. Y todos los que están convocados y tienen una silla ahí, pues, lo sé porque yo estoy acompañando todo este proceso, todos participaron de la negociación, establecer el procedimiento, desastroso, dificilísimo de seguir, la verdad es que si has leído los planes de gobiernos, en muchos casos ni siquiera lo que se dice está en el plan, pero alguien que de verdad quiere tener un voto responsable debiera de hacer esa tarea. Revisa, solamente son 2 temas, seguridad y transportes, revisa esos 2 temas y escucha para ver si hay consistencia, consecuencia. Estamos decidiendo elegir a la autoridad de Lima, que puede ser el contrapeso de estos desequilibrios que hay. De hecho, para eso se crea el principio de subsidiariedad, para que después, en la posguerra, y tú lo sabes, en Alemania se crea esta lógica para desconcentrar el poder. 1.800 autoridades nuevas en el país, nuevecitas, porque de hecho no hay reelección de gobernadores regionales ni de alcaldes. Entonces deberíamos de tomar un poquito más atención a quién estamos dándole nuestro voto. Y el debate es una oportunidad no para encontrar el plan de gobierno, no para reírse de quién tuvo la respuesta más rápida, sino para intentar entender o ver en esos poquísimos minutos, que son 4 o 5, quién por lo menos la tiene clara. ¿Quién usa su tiempo para decirle al país, oye, mira, en corrupción yo voy a hacer 1, 2, 3, transparencia, rendición de cuentas, denuncia. En seguridad, mira, yo sé que no soy el ministro del Interior, ¿ya? Pero voy a trabajar en prevención. Hay un censo penitenciario que no se usa, que es el primero que se ha hecho en el Perú en el 2016, que te dice que el perfil de los 90.000 presos y de los menores infractores es el mismo. 6 de cada 10 no han ido al colegio. Entonces, si tú no quieres trabajar en prevención y quieres contarle a la gente que vas a detener a más gente, le estás mintiendo, porque la data te dice que se está deteniendo al mismo número. Simplemente que como se han eliminado beneficios, la gente sale menos. Pero no es que entren más, es que salen menos. Y eso te hace una proyección de más de 100.000 personas privadas de libertad al terminar este gobierno. Entonces, si quieres atacar el problema de la seguridad ciudadana, tienes que atacar el problema de las causas. Y ese error de prevención sí le corresponde al alcalde. Entonces creo que es importante que se honre la palabra. El show que se ha hecho, que me parece que eso es vergonzoso, pero lo calificará el ciudadano. A mí me da vergüenza como político, como ciudadana. Si no quieres ir, no vayas a sentarte a negociar las condiciones. Dices, ¿sabes qué? No quiero ir. Pero una vez que se negocian, una vez que las apruebas, una vez que se sortea y no te gusta el sorteo y no te gusta el contrincante, dices un montón de cosas que... Pero eso lo juzgará el ciudadano. Así es. Sí creo que es una muestra de respeto
no hacerlo a la hora que es el debate, ¿no? Sí. Tenemos que volver al Congreso, si nos permiten unos momentos. Sí. Tenemos ya en contacto, enlazada a la congresista Úrsula Letona, a quien le agradecemos también que se tome unos momentos para conversar sobre esta segunda reforma constitucional que se ha aprobado hoy en el Congreso. Congresista. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Mario. Hola, Jorge. Hola, Marisol. Bueno, sí, hemos aprobado la segunda reforma constitucional referida al financiamiento de los partidos políticos. Se han constitucionalizado diversos conceptos y principios como el de proporcionalidad, transparencia, y también se han incorporado conceptos como el de bancarización y el de responsabilidad penal en los casos de financiamiento ilegal, siempre y como abogada de formación, y creo que la Constitución tiene que tener en ese caso un carácter excepcional para consignar tipos penales, montos, que era lo que se sugería por otro lado. Y también esto ha sido un debate ideológico, porque lo que hemos visto es que en el caso del financiamiento, el único grupo que votó en contra, que ha sido la izquierda, que corresponde al congresista Marco Arana, ellos señalaban que los privados tienen que mantenerse alejados del financiamiento de los partidos políticos en la lógica que generaba corrupción. Desde mi punto de vista, y este es un tema también ideológico, la democracia se sostiene en los partidos políticos, y los partidos políticos tienen que ver obviamente con los privados, siempre a través de los mecanismos que establezca la ley. Pero el financiamiento estrictamente público en nuestro país está a años luces de constituirse en una realidad. Estamos empezando recién a usar financiamiento público parcial, y creo que si bien esa es la dinámica del mundo, países OCDE como Canadá lo tienen, creo que todavía en nuestro país hablar de solo los aportes privados generan corrupción es una falacia. Sí. Y congresista, permítanos, y aprovechando su presencia en el programa, preguntarle sobre este documento firmado por 26 congresistas de Fuerza Popular, en donde, bueno, dicen que se comprometen a aprobar las reformas de justicia y políticas hasta el 4 de octubre. ¿Fue un documento que se pasó a todos los parlamentarios, a todos los de la bancada? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no firmaron todos? ¿Se decidió? ¿Fueron unos cuantos? ¿Cómo así surgió? Entiendo que sí, que es un documento de respaldo a las voceras, como dice el documento, en la lógica que quien habla también ha firmado el documento a través de la Junta de Portavoces. Entonces, entiendo que la lógica era que todos los congresistas lo firmemos. Este ha sido un pleno donde a la vez hemos tenido sesiones, un pleno extraño. Ha sesionado la Comisión de Salud, de Descentralización, del Sodalicio, hemos corrido, entrado, y entiendo que hoy se terminará de firmar o firmaremos algo juntos. Pero lo que sí yo quiero destacar es que como bancada nosotros tenemos un acuerdo para apoyar las reformas, y en esa lógica es que yo he firmado la Junta de Portavoces, y además es obvio que Fuerza Popular no solamente le da quórum a las comisiones que vienen discutiendo la reforma, sino que los aportes que venimos dando son significativos. Entonces, en realidad, no está en tela de juicio apoyar nuestro apoyo a la reforma, sino que creo que ha sido un gesto político impulsado por los colegas, y que al final puede haber sido malentendido por algún sector que incluso me ha preguntado por una división. No hay ninguna división, todos estamos concentrados en sacar adelante estas reformas, en corregir los proyectos que, como ya lo he sostenido en reiteradas oportunidades, tienen defectos en forma y en fondo, y finalmente ofrecerle al país reformas constitucionales con mayor calidad. Sí, hemos escuchado que usted se refirió a la corrección nuevamente, a la corrección de los proyectos. Hoy, en su intervención, junto con los otros voceros de las otras bancadas, en este proyecto en particular, la corrección más gruesa, ¿cuál diría usted que ha sido? Yo creo que justamente el error en que se incurría al incorporar temas que no forman parte en ninguna parte de la Constitución, por ejemplo, de regiones, de países de la región, mucho menos de países más adelantados que nosotros. No hay precedente, por ejemplo, en Colombia, Chile, países a los cuales pretendemos ser iguales, que constitucionalicen
normas tan genéricas como la ley de financiamiento que tenemos en el país. Y creo que hemos podido encontrar el punto medio en la incorporación de principios y además de estos dos conceptos básicos que son la bancarización y la responsabilidad penal de acuerdo a ley. Creo que esos candados que hemos podido ver le dan tranquilidad al Poder Ejecutivo, según lo ha manifestado hoy su vocero, el congresista Violeta, pero también nos dan la tranquilidad a nosotros de no distorsionar la Constitución que tanto defendemos, y yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. Esta Constitución es una de las más largas en vigencia, pero es una de las que contiene el modelo económico exitoso que nos ha permitido avanzar en la lucha contra la pobreza principalmente. Y en esa lógica es que nosotros la protegemos y creemos que la Constitución solo debe ser modificada excepcionalmente. Muy bien. Muchas gracias a la congresista Úrsula Letona por esta comunicación. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Volvemos a la mesa, que le hemos suspendido un par de veces. Sí, quería precisar que el candidato Reyardo acaba de publicar en su cuenta de Twitter un acta firmada por representantes tanto de su agrupación como de la agrupación del señor Ricardo Belmont. Y bueno, dice que están coordinando para el debate que ellos dos van a tener, pero que ha quedado pendiente de establecer día y hora del evento a fin de que no se asuma por la opinión pública que los señores candidatos tienen intención de entorpecer el debate electoral programado para el día 30 del presente por el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, no sabemos todavía cuándo va a ser, aparentemente. No sabemos cuándo. Pero no va a ser en la fecha en que es el... Sí, parece que no. O sea, que está bien. Pues. Parece que no. Eso es otra cosa. Eso me parece muy bien. Hace un momento Marisol ha dicho que es una mujer de partido y que apoya a su candidato Bengolea. Sí, claro. ¿Tú te consideras, aunque sé que no estás militando, un hombre de partido y apoyas a Bueno, yo soy fujimorista de alma. Entonces, bueno, y esa alma apoya al candidato fujimorista a la creo que dice que Columbus va a contar con mi voto. Ajá. Sí, sí. La campaña que ha hecho... Ese es el fujimorista que te habla. No quiero decir que sea el favorito para ganar, pero porque además es que desgraciadamente las figuras ya conocidas se han visto muy beneficiadas, porque todo esto está mezclado con el tema de Odebrecht y los audios y los jueces sinvergüenzas. Entonces, los candidatos que no eran muy conocidos se han visto muy perjudicados, ¿no? Pero así es la política, así es la vida. Muy bien, mencionaremos por lo menos la siguiente noticia, aunque tenemos escasos minutos. Por no decir uno. Sí, pero Pablo Kuczynski ha pedido cambiar la fecha de la cita con la Fiscalía que tenía programada para mañana. Esto en el contexto de la investigación que se le sigue por el indulto a Alberto Fujimori. Su abogado César Nakazaki ha dicho que recién han incorporado a Kuczynski. Se entiende como investigado por el caso del indulto y los Mamani videos. En fin, es lo que ocurre con más de una persona que tiene que visitar la Fiscalía últimamente, ¿no? Yo creo que frente a las investigaciones hay que dar toda la información que se te solicita y ya está. No hay mucho más. ¿Usted ha vuelto a tener relación con el señor Kuczynski? Sí, lo he visto un par de veces. ¿Sí? Pero lo he ido a saludar de manera personal, digamos. Sí, claro. Luego que él renunciara. Nos hemos visto en una reunión pública. Sí, pero no lo he ido a visitar, siempre estoy al tanto de cómo está, ¿no? No lo voy a visitar porque, como te digo, he estado en todo mi proceso de tomar la notaría, mi vida profesional. ¿No salió mal del gabinete? No, por supuesto que no. Porque en su momento se dijo de que le habían sacado a usted para poder trabajar, digamos, en el indulto de Alberto Fujimori, que usted estaba en desacuerdo. A mí no me toca decir por qué salí. Yo soy un fusible, como todos los ministros. Cumplí una labor y ya está. ¿No salió mal? No, por supuesto que no son mis amigos y cada quien responde por sus actos, pero... No ha habido eso, que yo te dije que no lo indultaras. No, yo nunca hago eso. No. Nunca hago eso, no. No, yo creo que al expresidente Kuczynski hay que darle todos los derechos para que se defienda bien, ¿no? Como cualquier ciudadano. Como cualquier ciudadano. Entonces, ojalá que Nakazaki pues haga una gran labor, ¿no? A nadie le deseo ir a la cárcel, ¿no? No, yo creo que además frente a investigaciones los políticos tenemos el deber moral de ponernos a disposición. A nadie se tiene que molestar por ser investigado, al contrario. Sujetos a mayor escrutinio público, con la capacidad absoluta de mostrar todas tus cuentas, toda tu vida, sin ofenderse, sin molestarse, que si uno ha hecho lo correcto, la verdad saldrá a la luz, ¿no? Y si no,
asumirá su responsabilidad. Muy bien, esperemos que en este caso eso también sea así. Les agradecemos todos mucho los casos. a nuestros invitados de esta noche y nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.